Bueno, ¿no? hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Casa Anita. Yo me moría de ganas de presentar y de decir alguna tontería sobre Conejo y Elefante, que son dos personajes que acompañan a Gustavo desde hace muchísimo tiempo, Muchísimo. pero que acompañan el mundo editorial desde hace 10 años. Desde hace 10 años que queríamos hacer un pequeño además recordatorio que, ante todo, bueno, además que lo estamos presentando en el patio de la librería Casa Anita. Gracias. Que es un agradecimiento eterno porque que muchísimas veces lo estamos haciendo acá, pero el primer Conejo y Elefante, las 10 historias de Conejo y Elefante se presentaron acá hace 10 años, con la pequeña salvedad que se acordaba Oblit, la dueña, hace un rato, que estaban mis padres de visita en ese momento. Y cuando Oblit escuchó la voz de mi papá, que tenía una voz potente, una voz de locutor, se le ocurrió involucrarlo. Entonces se lo trajo acá al patio, empezaron ahí a secretear algunas cosas, y cuando nos vinimos el resto, como para empezar la presentación, resulta que estaba Ariana teniendo que leer en el papel de elefante, Oblit haciendo de conejo, y mi padre con su voz de locutor, Manu, con su voz de locutor haciendo de narrador. Entonces leyeron dos de los cuentos, armaron una pequeña escenografía, y bueno, fue la primera vez que apareció un poquito en público Conejo y Elefante. Y bueno, fue una improvisación, sobre todo. A mí me mandaron a dibujar en ese momento, o sea, se me pusieron un atril y pum, me quedé dibujando mientras todos los demás lo hicieron ellos. Y creo que salió simpático. Entonces ahora nos toca la segunda presentación de hacer Conejo y Elefante, que no es una segunda parte, quiero aclarar, digamos. Bueno, son, ¿cómo te lo decía hoy? Conejo y Elefante son una serie de historias que yo empecé a escribir en algún momento, y son como personajes recurrentes, volvieron a aparecer, de hecho los escribía y no los publicaba. Tienen mucho tiempo, en realidad deben tener más o menos, arrancaron hace unos 20 años, desde que empecé a escribirlos. Y muchas de esas historias quedaron en bocetos, que están dando, quedan algunos por ahí, tengo 2 o 3 que todavía están en bocetos, que tal vez en algún momento los continúo. No, la cuestión es que en esta parte de hoy, que repito, no es una segunda parte, es una historia un poquito más larga. Los otros son 10 cuentos muy cortitos. Esta es una historia en que en 4 días. En 4 días. 4 escenas. 4 capitulitos, 4 escenas, con lo que sea, pero que arman una pequeña historia en conjunto, que se pueden leer por separado también, un poco. La última te queda un poco. Sí, se pueden leer por separados. Digamos que en sus primeras aventuras, Conejo y Elefante salían con el despuntar del sol y volvían a casa al anochecer. Aquí se embarcan en una aventura de varios días. Sí, algo así, que es intentar hacer un estofado, un estofado de trufa, como bien indica inteligentemente el título, ¿no? Estofado de trufas. Se llama Estofado de trufas el libro, ¿no? Sí. Y fue bastante espontáneo lo que se le ocurrió a Oblit hace 10 años, no solo al escuchar la voz de tu padre, sino porque estos cuentos son casi diálogo puro. Es verdad. En las primeras aventuras había un narrador bastante más presente. Aquí están desatados los dos, Conejo y Elefante, y se lo están arreglando todo el rato los dos. El narrador casi ha desaparecido. ¿Por qué? Hay un secreto. ¿Por qué desaparece el narrador? ¿Me contás el secreto? Conejo es el narrador por excelencia. Porque esas cosas que pasan cuando uno se pone a pensar una historia, ¿no? Sí. Es verdad, hay mucha menos voz del narrador, pero salvo cada tanto, como para ubicar un poquito lo que está sucediendo. Pero
El secreto, sencillamente, que me divierte muchísimo ponerlos a discutir estupideces. O sea, se ponen a discutir, sacan conclusiones, y es casi un ejercicio en el que yo mismo me voy entreteniendo y me voy desarrollando toda una historia a partir de lo que puede contar un personaje. De a rato Elefante brilla por su estupidez y de a rato por su brillantez también. Y Conejo, que se cree es el tipo más listo del mundo según su forma de verse a sí mismo, pues, es un tarado también. O sea, si se ponen a discutir resulta una cosa un poco incongruente a cada rato, las conclusiones a las que se llega y todo eso. Pues el narrador me sobra ahí. O sea, yo supongo, quiero creer que si al lector está leyendo y le pasa lo mismo que me pasa a mí, también se la puede pasar un poco bien, espero, ¿no? Sí. Con eso. Es divertido hacer diálogos. Yo sería Yo creo. dialoguista de series de televisión. Es que él acaba de decir que Elefante a ratos parece tontorrón. Amo salvajemente a Elefante. O sea, Elefante es mi ideal de vida. Yo quisiera ser Elefante, tener la tranquilidad que tiene, no tiene que demostrarle nada a nadie, va haciendo sus cosas y además Conejo lo mete en cada desaguisado y luego Elefante tranquilamente le acaba devolviendo sus jugadas. O sea, a mí me quedaba claro que Elefante era un capo. Y un día hablando con Gustavo me dice que te identificas con Conejo, y encima a mí me caía bien Gustavo hasta ese momento. Pero entonces, bueno, aquí era para decir además lo adorable que es este elefante, porque en la vitalidad, para los que están mirando aquí, con perdón, es que estamos en una fase de innovación total de a buen paso. Estamos en un jardín del Edén, pero estamos también en Instagram y es todo un poco desconcertante. Pero hay que deberse al público, ¿no? Es la manera de dibujar de Gustavo que me parece sensacional. Es que yo lo adoro. O sea, elefantito que está ahí, todo tranquilo, aquí, un poco dudoso, aquí enfadado. Y entonces, como va pasando de una posición a la otra, de una página a la otra, con tanta naturalidad, es un tipito sensacional. Pero un día, Gustavo me hizo esa mala jugada y me dijo que él se identificaba con Conejo. Pero con las dos partes. O sea, Conejo se cree listo, pero en realidad es bastante... Digamos que le ponen las cosas en su lugar bastante con facilidad, ¿no? O sea, el Elefante cuando responde con esa cosa parsimoniosa, como diciendo, bueno, si a ti te parece, pero mira, en realidad esto que está pasando ahí es otra cosa. Yo lo pone en su lugar, ¿no? No quiero hacer spoiler, por eso digo cosas y... Pero igual, para situarnos, puedo leer el principio del primer capítulo. Dale. Estofado de trufas. Mientras Conejo dormía una profunda siesta entre los árboles, una especie de rugido lo arrancó del sueño de un solo tirón. ¿Has oído eso, Elefante? Me gruñó la panza, Conejo. Estoy muerto de hambre. El aire huele a salvia y romero. Podríamos hacer un estofado suculento con patatas, cebollas, zanahorias y trufas. Me encanta el estofado de verduras con romero. ¿Qué son las trufas, Conejo? ¿Nunca has comido trufas? Son una delicia. Tienen forma de patata, pero son hongos, crecen bajo la tierra. Cuando las muerdes se te inunda el hocico de aromas, mientras el paladar de golpe pareciera llenarse de colores. Suena sabroso, Conejo. Me encanta eso del paladar pintarrajeado de colores. Para buscar trufas hace falta buen olfato y saber cavar. Tú, con esa trompa, tienes buen olfato. Y yo sé cavar. Pues manos a la obra, Elefante. Vamos a buscar ingredientes para nuestro estofado. Y así empieza la aventura. Qué bonito suena así, ¿no? Podrías hacer un audiolibro. Exacto. Creo que entonces, el liante de Conejo le ha hecho descubrir las trufas a Elefante. Sí, pero tiene su pero. Yo creo que algún spoiler tienes que hacerlo, ¿eh? Algo... Un mínimo. Un mínimo. Bueno, en principio que no consiguen trufas. Así es esfuerzo. O sea,
luego de buscar y buscar y buscar, no consiguen. Había dicho un mínimo spoiler. Pero no explico por qué, Ajá. ni cómo, ni qué pasa al medio, ni otra cosa que es más allá de que no consiguen, pasa algo más, que está acá dentro del libro. No, eso no lo voy a contar. Pero, ¿qué querías decirme antes? Tú querías hablar de conejo. Yo quería hablar de conejo y de elefante, pero los dos, que son... ¿cómo se dice? No, primero vos tenías que decirme otra cosa. Vos tenías una palabra impresionante que dijiste. Tú primero que introduces el aspecto. Ah, yo introduzco y primero entonces el aspecto. llega La palabra impresionante. Exacto. De acuerdo, de acuerdo. Allá hay gente riéndose. Es que somos conejo y elefante, ¿no? Vale. Nada, sencillamente es como cualquiera de nosotros que tiene ahí un momento, una etapa de su vida de la que vuelve a la cabeza, a la memoria permanentemente. Bueno, conejo y elefante para mí es mi relación de chico, de que nací hasta los 11 años con mi amigo Germán, que fuimos como hermanos, y donde si bien en la realidad estaba un poco más mezclada, las historias tienen muchísimo que ver. De hecho, en el primer libro hay muchas cosas que nos pasaron y están un poco mentirijillas encima, pero tiene que ver, son cosas que nos pasaron bastante parecido. Y no era tan así. O sea, mi amigo Germán era como un filósofo fuera de época, porque tenía, qué sé yo, a los 8 años empezó a leer la revista de las selecciones del Reader Digest, por ejemplo, que coleccionaba su padre, y era un tipo que, bueno, venía y me hacía cosas como, bueno, es algo muy interesante, es una selección de lo más sobresaliente que tienen algunos libros. Entonces digo, sí, o sea, que ese lenguaje utilizaba mi amigo y hablaba siempre así, ¿no? Siempre muy serio, era serio. O cosas como, bueno, el día que había descubierto, leído un artículo sobre el porqué para qué sirve la rotación de la Tierra y la gravedad y todas esas cosas, con lo que dedujo que si la Tierra se paraba el agua se caía, ¿no? O sea, y claro, la conclusión fue que, claro, si se cae el agua, nosotros también, y después, ¿qué pasa? Y todo lo que no está suelto, se queda, o se cae la Tierra entera, o se cae solamente las cosas que están sueltas, y los árboles no. O sea, a lo mejor los árboles están agarrados, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas es interesante. ¿Qué pasaría? Yo creo que estoy seguro de que si la Tierra se quedara quieta, no se cae la Tierra, pero se cae todo lo demás. Pero se quedarían solamente los árboles. A saber qué pasa. Bueno, vale. Conversaciones de esas teníamos todo el rato con mi amigo Germán, mientras los otros estaban ahí jugando a los tiros, jugando al fútbol, o qué sé yo, y el tema era eso, son dos personajes que salen a pasear permanentemente por un entorno que estaba bueno. Nosotros vivíamos en un pueblo que se terminaba muy rápidamente y luego venía el campo, entonces mientras uno se iba ahí a robar mandarinas por un lado, melocotones por otro, había alguna charca que se parecía a una laguna que era de agua podrida, no se podía nadar uno ahí, pero no esa cascadita tan bonita que hay acá, ¿no? Por supuesto. Pero digo, esa sensación que yo la recuerdo como algo súper agradable, digo, ese es el tipo de vida que me hubiera interesado toda la vida, ¿viste? Si no está preocupado por Hacienda, no está preocupado por los impuestos, o sea, simplemente ir tonteando por ahí, la comida está al alcance de la mano, el agua estaba ahí fresca, y bueno, estas cosas van yendo a parar a conejo y elefante, ¿no? Y se divierten, se la pasan bien, y mientras tanto van, qué sé yo, practicando esa especie de filosofía barata, en definitiva, que es pequeñas deducciones de cosas con las que se encuentran, como por ejemplo el porqué de las trufas y por qué el estofado no llega al puerto al que tiene que llegar por esa cosa que no puedo contar.
Sí, pero están todo el rato con este espíritu científico para cualquier cosa, ¿no? Porque llevan todo el día buscando trufas en cierto momento y van hablando y claro, en un primer momento se despistan porque la naturaleza es tan maravillosa que cada cosa les llama la atención y entonces de repente, cigarras, elefante, grillos, están entre la hierba, acompañan a las cigarras y las reemplazan cuando llega la noche. ¡Qué bonito, conejo! Entre grillos y cigarras forman una orquesta tocando a la luz de aquella estrella. ¿Estrella? ¿Has dicho estrella? Ahora hay dos y está saliendo la luna. Si hay luna y hay estrella, es que se ha hecho de noche, elefante. Están todo el rato haciendo estas deducciones. Deducción, pura deducción. Así, absolutamente. Bueno, como con la posible pelota de béisbol. Digamos que aparece en un momento una cosa por ahí que tampoco podemos contar demasiado, pero el énfasis está puesto en eso. Son dos personajes que se dedican a discutir algo que es absolutamente absurdo, improbable, imposible, y llegan a algún tipo de conclusión, hasta que la conclusión llega sola por el hecho de lo que se va mostrando a medida que transcurre la historia y su discusión estúpida, ¿no? Y tu palabra es rara. Y entonces descubrí que lo que Gustavo llama discusión estúpida es mitopoética. Joder. Ajá. En realidad se están contando cómo es el mundo, la razón de las cosas y del por qué estamos aquí y haciendo las cosas que hacemos. O sea, es como Campbell prácticamente. Dios mío. Y en ese sentido, justo esos días estaba leyendo un libro. Esta es otra cosa bonita. Bueno, Estofado de trufas da lo que promete y mucho más. Este libro no me estaba dando nada de lo que me había prometido, porque yo quería leer las aventuras de un antropólogo, con el estofado de trufas, con los inuits y los camioneros y etcétera, y en cambio este señor va y habla de su vida más o menos íntima. Entonces al principio me quedé un poco así. Pero luego leyéndolo, pues se ha convertido últimamente en un punto de referencia. Me pasa una cosa, voy a este libro, lo abro en una página y a ver qué me cuenta esa página. Será la clave de todo. Y estábamos hablando de conejo y elefante y justo yo había llegado a la sección mentiras bonitas. A fin de cuento. Y él, como antropólogo y escritor, es Serge Bouchard. O sea que al final me encantó el libro, ¿eh? Somos narradores y mentirosos empedernidos. A Bouchard no le gusta mucho Sócrates. Por ejemplo, dice que a Sócrates le gusta demasiado la ciudad y poco la naturaleza y... Bien, esto lo dice antes, pero bueno. Somos narradores y mentirosos empedernidos. Quien habla, miente, proclama un viejo proverbio eslavo. Las leyendas, los cuentos, las historias y los mitos no oponen lo verdadero y lo falso. No aspiran a la verdad, como tampoco glorifican la mentira. Lo verdadero y lo falso son para el cuento una polaridad impertinente y estéril. El cuento sirve al pensamiento siempre y cuando el pensamiento humano no se limita a razonar. El cuento es bello, interesante, conmovedor, satisfactorio para nuestra imaginación y nuestra necesidad de belleza. Aborda nuestros temores más antiguos y nuestros desafíos más viejos, pues las guerras que libramos dentro de nuestras cabezas no eran las de lo verdadero o lo falso, sino más bien las de lo fantástico, lo maravilloso, lo espantoso y el horror. Y esto termina en horror, lo siento. El párrafo siguiente empieza con la verdad, que es mejor palabra, pero bueno. Pero me encanta esto, que hay historias como las historias que se montan conejo y elefante, donde realmente no importa lo que es verdadero y lo que es mentira, importa la experiencia del instante, importa lo que están viviendo esos dos locuelos en la selva, su espíritu, sus ganas de dejarse sorprender, de descubrir, de investigar, de molestar, porque son un pelín molestos a veces, y es una manera de habitar el mundo, para habitar el mundo, ver, ¿tú qué me decías? Si no lo voy a contar yo. Ver un objeto y jugar.
a pensar, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Qué historia tiene? Sí, 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 sí. Pero por como disparador, digamos, es una de las cosas que en definitiva funciona mucho. Que yo me fijé en eso a la hora de cuando hacía cómics, haciendo cómics, por ejemplo, tenía que sacar una historia y no se me ocurría ninguna idea. Entonces siempre empezaba en bocetos, haciendo, bueno, el personaje principal, supongamos, pum. Cuando estaba haciendo aquel que se llamaba, ¿cómo era? El Señor de los Pájaros, tipo que siempre estaba en contraposición a un grupo de pájaros. Ponían el personaje inmediatamente, por ejemplo, una piedra, o una silla, en un lugar donde no tiene que haber una silla, porque está en un lugar que no es especialmente nada. A la hora que pusiste una silla o una piedra que puede servir para sentarse, decís, bueno, ahí ya puede venir un pájaro u otro tipo de bicho que no corresponde a la tira porque se llama el Señor de los Pájaros, y venir y ya ocupar esa silla. Y ahí empieza a desarrollarse algo. Como que uno arranca y ya como disparador me sirve meter un objeto que está fuera del lugar. Lo que sucede un poco en estas cosas, digamos, ya siendo personajes, cómo funcionan de golpe. Elefante se sorprende de golpe porque hay un árbol raro. Dice, claro, pues sabes qué pasó con ese árbol, ¿no? Ese árbol, hubo un momento que no estaba, y del día a la mañana apareció ese árbol. Y el conejo ya inmediatamente se encuentra en la situación de tener que continuar porque Elefante se interesó. Y ya a partir de ahí empieza a desarrollarse una historia que creo que es la mecánica que sirve para cualquier historia. Ese cuento no está acá, es el del árbol que apareció ahí, en ninguno de los dos libros. No, pero yo quería leer el de las momias. Lo que me quedé pensando es que estaría bien, la próxima tiene que ser uno de horror, ya que dijiste conejo y elefante contra el hombre lobo, o una cosa de eso. ¡Ay, estaría bien! Vale. Estaría bien, es que quería ¿ves? como ejemplo de ponerse a pensar, era el de las momias. ¿No pusimos índice en el libro? ¿Por qué no pusimos índice? La editora está de este lado. No me acuerdo si pusimos índice. Momias No. en el cielo. Vale. Esto es para ver cómo se ponen a inventar cosas y cómo funciona además el juego de pregunta y respuesta. ¿No quieres leer conmigo? No, leo mal. Bajo el tibio sol del mediodía, Conejo encontró a Elefante retozando sobre la parte más alta de una colina. ¿Estás durmiendo la siesta, Elefante? No. ¿Estás pensando en algo importante? Tampoco. ¿Qué estás haciendo entonces? Estoy mirando las nubes, Conejo. ¿Qué nubes? Yo no veo nubes, Elefante. Pues esas nubes. ¿No ves que el cielo está lleno de nubes? Pero si esas no son nubes. ¿Cómo que no? A mí me parecen nubes, o sea, es que los más obvios del mundo. Y mira tú lo liante que es Conejo. Pues no son nubes, son momias. ¿Momias? Me aterran las momias, Conejo. Te comprendo, Elefante, las momias son aterradoras. Fíjate en ese perro momia, por ejemplo, o ese dragón momia. Su ferocidad no tiene límites. ¡Uy! Mira ese ratón momia. Esas son las peores. Francamente tenebrosas. ¿Qué hacen en el cielo, Conejo? Esperan su turno para bajar a asustar a la gente. ¿Y cómo hacen para bajar? Con una escalera para momias. Las escaleras también parecen nubes, pero no lo son. Entonces, cuando aparecen las escaleras, las momias bajan a toda prisa y ¡ñac! ¿ñac? Pues sí, ñac, sin ningún miramiento. Las momias son terribles, Elefante. Me muero de miedo, ¿tú no? Yo no tengo miedo, Elefante. Los conejos somos muy valientes. Oh. Sin embargo, deberías tenerlo, Conejo. Mira ese zorro momia. Seguro que ahora baja y ¡ñac! Ya sabrás lo implacables que son los zorros con los conejos. Además, mira, una escalera para momias. Parece una nube, pero si tú dices que eso es una escalera,
Pues así será. Yo que tú estaría temblando. ¿No te parece, conejo? ¿Conejo? ¿Dónde estás, conejo? Elefante buscó en todas las direcciones, pero como si por arte de magia se tratase, Conejo había desaparecido sin dejar el menor rastro. Conejo no estaba ni por aquí ni por allá. Colina abajo, ahí donde empieza la espesura de la selva, desde el interior de un gran árbol hueco, asomaban unas orejas temblorosas. Elefante volvió a recostarse sobre la hierba, mascando tallos de flores silvestres. Divertido. Así se quedó, y siguió observando las nubes que habían perdido sus formas de momias y volvían a ser simplemente nubes. Es en este sentido. Es en ese sentido, sí señor. Sí, señor. Y lo que decía un poco de dónde vienen las verdades y las mentiras, eso sucedió casi tal cual, solo que fuimos con mi amigo Germán ¿cómo se llama?, a protegernos entre las patas de mi papá, porque los dos nos habíamos creído las historias de las momias y nos dio miedo. Luego de estar discutiendo un rato largo si son momias, si son nubes, que son nubes, que son momias, y primó la cosa de la momia, nos dio miedo, o sea, la situación de la momia nos dio miedo, y esto me lo ha contado mi papá, ¿no? O sea, años después, ¿no? Se recordaba de eso. Yo no, porque no quería acordarme de ser tan miedoso, ¿no? Así, pero vale, y sirvió para eso, en base a una mentira, es una sarta de gilipolleces, digamos, que uno empieza como a soltar, y creo que de eso está lleno, ¿no? O sea, está lleno, todos los días nos pasan esas cosas. Ayer nos cruzamos, nos aterramos, pasamos por la puerta de una casa y se cayó un gato casi ahí a 2 metros de donde estábamos nosotros, los gritos que pegó el gato, y fuimos a buscarlo y tocamos el timbre del señor, a ver, hasta que dimos con quién era el dueño del gato, de un 5.º piso, se quebró una pata, logramos que baje el tipo, fue a buscarlo. Decís, de la forma en que se cayó el gato, solamente ese fragmento, que cayeron ramas del árbol, se estampó contra el capó de un coche, en los gritos que pegó, ahí mismo ya tenés de eso uno lo puede meter. Iba Conejo caminando y escuchó un alarido, ¡guau! ¡Pam! Y empieza, viste, a hilarlo con la posibilidad de cómo hace que el elefante sea el que vaya para que el gato no lo arañe, por ejemplo, digamos, cómo de buscar los condimentos y las situaciones que pueden hacer que esa situación salga de la situación real y se vuelva absurda, digamos. O sea, lo ideal sería que un Conejo lo mande a otro para no salir arañado él, digamos. Cuando bajó el dueño, yo tenía miedo de que el gato me arañe a mí, entonces lo mandé al dueño directo. Primero me dijo, no te va a arañar. Bueno, al final lo pudo agarrar el gato y se fue. Pero quiero decir, el momentito ese del alarido del gato cayendo y el estampado contra el coso, ya eso es una posibilidad de una historia, ¿no? No sé si sirve para esto de esta palabra tan... Mitopoética. No sé también, es que yo creo que tiene que existir, ¿no? Suena potente, pero suena como eso, de contarnos historias de por qué el mundo es tal como es, porque pasan las cosas que nos pasan, y con el ánimo que tienen siempre Conejo y Elefante. Bueno, lo habréis entendido, sus planes no suelen salir, pero poco importa. Por ejemplo, aquí en 10 historias de Conejo y Elefante, en los últimos cuentos, Conejo y Elefante deciden construir un avión que se les estrella al primer vuelo. Entonces se ponen a construir un barco, pero el barco lo hacen súper bien, les sale un barco maravilloso, épico. Pasa es que se han olvidado de que necesitan un río, o un mar, o un lago, y no hay ni modo, es demasiado grande. Ese barco además nadie lo va a mover sin agua. ¿Qué le vamos a hacer? Piensan, pues algún día llegará el diluvio que nos hará navegar. Apenas habían caminado unos 20 o 30 pasos cuando Conejo preguntó, dime, Elefante, ¿alguna vez has oído hablar de los trenes? Y es este espíritu que me encanta, y aquí termina el primer libro. No importa, pasemos a otra cosa y sigamos experimentando y explorando este mundo. Es una historia de fracaso permanente, y bueno,
¿Qué viene ahora? ¿Con qué seguimos? ¿No? Bueno, sigamos con la próxima. No quiero ser espiritualista, vamos arriba, dar ánimo a nadie, no me interesa eso. Simplemente me gusta esa forma de funcionar, de decir, bueno, uno hoy metió la pata, al día siguiente estamos en otra, hacemos otra cosa y bueno, a ver... Pero mientras tanto, han estado disfrutando del momento, de la experiencia y de todas las cosas con las que se encuentran. No sé, ha sido una cosa curiosa, porque yo espero que os haya gustado esto y si tenéis preguntas o comentarios, podríamos pues podéis preguntar y comentar y lo que sea. Espero que os haya gustado venir aquí. Bueno, el lugar ya lo merece todo, pero realmente me apetecía contaros ese punto filosófico de Conejo y Elefante que sin quererlo tiene este sentido del humor tan relajado y acaba por inventar mundos, que no es poca cosa. No es poca cosa. Bueno. Se rifa el libro de Ariana. Bueno, ya si no hay pregunta o alguna cosa, ya estamos. Pero si no, dale. Perdón. Encantado. 2 preguntas. Sí. Si se puede. 2 y 3. Una por Conejo y otra por Elefante. Vale. La idea de hacer una historia más larga esta vez fue como sentarte y decir, quiero contar historias de estos personajes más desarrolladas, o surgió sola con la misma disposición que hiciste las historias cortas. No, fue una mezcla. A ver, en principio fue la primera historia. Y la pregunta que te han hecho, igual no se ha oído ahí. No sé. Por si no se oyó la pregunta, preguntan si es que es una historia más larga, si surgió de entrada como un planteamiento así o fue de otra manera, algo así. No, la respuesta va a ser correcta. Primero empecé haciendo una historia que yo pensaba, es más, tenía ganas de no hacer un álbum, no hacer un libro como el anterior, sino hacer un álbum, mejor dicho. Iba a hacer un cuento y lo iba a desarrollar con mayor cantidad de imágenes. Cosa que también se me incomodaba un poco porque Conejo y Elefante para mí son viñetas. Entonces yo cuando pienso, también pienso a la par lo que escribo con lo que dibujo, tengo ganas de dibujar. Y para mí Conejo y Elefante tienen que ser viñetas. No los imagino en grandes escenarios, en grandes pliegues de dibujo. O sea, pensar en un álbum te lleva a eso. Una sola historia para llegar a ser un álbum. Bueno, cuando hablé la primera vez con Ariana, me dijo, bueno, habría que ver un storyboard, a ver cómo funciona. También me dijo, la otra, si no tenía ganas de ligarlo con otras historias que tuvieran que ver con comida, de alguna manera. Y no, yo no quería hacer historias de comidas, pero sí, como decía antes, que tengo algunos bocetos, que se me ligó inmediatamente con otro que estaba muy en boceto, con otro cuento de Conejo y Elefante que encuentran algo. Y a ver, ahí fue como esta cosa como de cocina, entrar a mirar, me obligó a revisar cuadernos, a buscar, y claro, se me juntó con uno, y digo, pero esto, ahora sí, le viene bien otro más, y luego lo que yo llamo que no es un cuento ni es un capítulo, sino es un colofón, directamente. Es una parte cortita que hace un cierre, como que me fue llevando... la misma situación absurda de por qué sucede una cosa, de la base de la primera parte, salir a buscar trufas, el esfuerzo que es buscar trufas, cavar y quedar rendidos de no encontrarlas. Y claro, me estaba llevando a otra cosa. Cuando estás buscando, cavando, con algo más te vas a encontrar. Y eso me ligó con un cuento anterior que yo ya lo tenía, ¿no? Entonces, claro, no fue un planteo, me voy a sentar a hacer una historia, pero al haber escrito estos me dejó bocetos para otras cosas que no encajaban acá, pero viste esta cosa que una cosa te lleva a la otra, la sencilla esta historia de que una cosa te dispara y te lleva a la otra. Y tengo de golpe tengo una idea que está por ahí que tiene que ver con la muerte, aunque no quiero hacer un cuento sobre la muerte, pero tiene que ver.
y todavía no sé cómo se va a redondear, por ejemplo, pero es parte del mismo proceso, me parece, ¿no? Y sobre todo porque me estaba divirtiendo. Está bien que estuvo hasta ahí, en definitiva son tres historias ligadas con un colofón, ¿no? Y ahí lo cierro. ¿Y la segunda? No, pues vos dijiste dos. Sí. La segunda es a propósito del concepto de mitopoiesis. Si crees tú que es como una especie de lenguaje universal, o tú al ser argentino ves diferencia entre la mitopoiesis de aquí y la de allá, un poco Me da gracia que te aprendiste la palabra y yo todavía no. Le han hecho una pregunta sobre la mitopoiesis. ¿Qué opina él de la mitopoiesis? Si es un lenguaje universal o si ve diferencias. Ahora puedes hacer Conejo, que hace el experto de mitopoiética. Claro, el experto de mitopoiética. Poiesis. Mitopoiesis. En definitiva, para mí tiene que ver con la tradición un poquito, que sí, que lo hace un poquito universal, va a ser toda Latinoamérica está llena de cuento del pícaro, que se le llama, ¿no? Está lleno en todos los países, y de gente que se inventa historias. Están los pícaros inocentes, los pícaros mentirosos con un poquito de maldad, los otros que esto está dentro un poco de esta cosa de que, vamos, allá están muchos los cuentos del zorro, por ejemplo, que escribía Javier Villafañe, un tipo que merecería ser recordado con más presencia, con más escritor fantástico. Y resulta que él recogió mucho de lo que se hacía oralmente. Y él sí viajó por toda Latinoamérica, Europa, Asia y África con una carreta. Arrancó en los años 20 y con una carreta, cuando hizo falta la metió en un barco y cruzó el océano. Y el tipo fue recorriendo toda América hasta Estados Unidos, de ahí saltó a Europa, recorrió el camino del Quijote, que describe el Quijote, por ejemplo. O sea, él arrancó a los 20 años y volvió a Argentina a los 75. Algún viajecito esporádico para hacer alguna visita familiar, pero él vivió así toda su vida. Titiritero, por otro lado, ganándose la vida haciendo títeres en las plazas de los pueblos, pero invitado por universidades. A medida que se iba siendo conocido, de actuar en la plaza de un pueblo, terminar en la Universidad de Samarcanda, dando una clase magistral para expertos astrónomos de no sé qué cosa. O sea, un caso. Y el tipo fue ligando todas estas cosas que tiene que ver la narrativa oral, sobre todo, que anda por el mundo, y encontrando que tiene muchísimo que ver unas con otras. O sea, el mito del pícaro, o no mito, sino ya el personaje como entidad, está en todos lados. Entonces, digo, que decís, me preguntas como latinoamericano o como acá, obviamente yo lo tengo más mamado como latinoamericano, ¿no? Porque hay una forma incluso hasta tiene que ver con la supervivencia, de ganarse algo de comer todos los días, que es distinta que la que hay acá. Especialmente hablando hoy en día, que acá te está reglamentado hasta el cómo pedir una moneda en la calle, y allá todavía no. ¿No? Las cosas se hacen muy de otra manera, y no tiene que ver con la maldad, ni con el robo, ni con nada de las cosas feas, pero sí, claro, como latinoamericano lo entiendo. Creo que esto tiene mucho más, aunque sea un elefante que no anda mucho por América, pero sí hay algo de eso, ¿no? No sé si más o menos me voy por las ramas. Pero, y hablando de eso, ¿no me habías hablado de un personaje del folclore alemán? Sí, Till Eulenspiegel. Ajá, no es tan lindo con todos estos. Se lo disputan entre Alemania, Bélgica, Holanda. No se sabe bien el origen real. Hay gente que es como Gardel, que dicen que es uruguayo, que es francés, que es argentino. Bueno, son esas cosas. Till Eulenspiegel es que se lo suele ambientar más o menos entre 1200, 1300, 1400, ya digo, no, ni siquiera hasta se ponen claro las fechas, digamos, pero como un personaje que tuvo
que ver. Algunos como un personaje que era simplemente un malandrín que andaba sobreviviendo por ahí entre países. Otro que era un perseguido político y entonces estaba haciéndole putaditas a los políticos o a los gobernantes de turno. Yo no he leído mucho de lo que hay original, se ha publicado bastante acá, hasta los años 80 Alfaguara tenía algunas ediciones, algunas cosas, pero sí hay una extraordinaria versión en cómic que hizo Dino Battaglia. Ah, de Brescia hijo, ¿no? Sí, es verdad, me había olvidado, sí, pero no la leí. Creo que le publicó La Fierro, la revista. Muy cruda, porque, claro, la mitología de Spiegel, no me acuerdo el nombre, es de cuando se pasa los diferentes idiomas, hay que ser consciente que hay algo que nos perdemos, que hay una sensación, es un imaginario original de donde sale eso, Ajá. y no lo tenemos. O sea, hay que asumir, como leer el Martín Fierro en otro lado, hay que asumir que algo te estás perdiendo. Y eligen para hacer este corto una historia muy cruda, porque él busca la venganza del padre. Y esto no hay picaresca, sino que es más de justiciero, ¿no? Tiene unos matices así quijotescos, ¿no? Es sanguinario. Sí, es duro. Vale. Muy opaco, ¿no? Vale. Adelante tú. No, pero genial, porque eso es lo que digo, que así como se lo disputan y que hay historias que cuentan cosas muy inocentes. La de Dino Battaglia es muy ingenua, es un tipo adorable, querible, que también hacía malabares en una plaza y corría de lo... Yo lo que te hablo es un corto debe tener unas 8 o 9 páginas súper bien desarrolladas. Por ahí se hizo más Dino Battaglia, hizo más cosas, pero una hizo con Brescia. Vale. 8 páginas, 10. No, yo creo que sí sé de lo que hablas vos y que estaba incluso pintado un poco, sí, muy trabajado al óleo, una cosa así. Tengo alguna imagen de estas cosas cuando el Brescia hijo se ponía... claro, pero es esto, digo... Es la parte cruda que se cuentan por ahí, porque también hay historias que se lo cuentan dentro de las revoluciones y todas las tramas de guerras internas que hubo entre los Países Bajos y todas esas cosas que son muy crudas. Y otras historias que son muy inocentes, digamos, ¿no? O sea, lo mismo que te hablaba la otra vez de Pedro Malasartes o Pedro Urdemales, que es una cosa que existe tanto en Latinoamérica como acá, pero originalmente tiene que ser español, seguramente. Que sí, es un tipo que salía a buscarse la vida por los pueblos y haciendo engaños inocentes a la gente como para comer. Y terminó afincándose muy en el popular del norte de Argentina. Se contaba mucho esas cosas, incluso como diciendo que ya estás como Pedro Urdemales, ¿no? Era una forma como de decir hacia a alguien que se estaba portando un poco, haciendo trastadas, digamos, ¿no? A mí toda esa parte me interesó mucho, ¿no? O sea, me ha dejado una marca, y de hecho a nivel de años más tarde esas cosas las veía de chico a través de los cuentos de Javier Villafañe, por ejemplo, y años más tarde mi padre mismo recopiló algunas de esas cosas. Entonces, claro, ya tenía como por lectura que me pasaban, y luego ya que mi padre se había encargado de empezar a investigar qué había de todo eso y a reescribir algunas de esas historias, ¿no? O sea, de hecho tiene una versión de los cuentos de Pedro Urdemales que son fantásticos, por cierto. No, es maravilloso. Es que es la idea de que todo está conectado. Incluso estos dos tontorrones de conejo y elefante es como que vienen sobre una tradición inmensa, porque somos seres humanos que llevamos unos cuantos millares de años paseándonos por aquí. Vamos a tener que meter un humano, ¿no? No, que no los estropee la selva. Están bien ellos dos, vale, ¿no? Lo dejamos así. Enlazando lo que decías ahora de los humanos. Bueno, no es una pregunta, es una observación, y tú si quieres sigue. Vale. Repítela en el móvil, la observación. Creo que
que en muchas historias tuyas son como, ellos conversan y tienen unas conversaciones como humanas y filosóficas y tal, pero no tienen ningún rasgo humano que tú le añades. O sea, nunca van vestidos, nunca tienen ningún objeto que sean de los humanos. Normalmente los cuentos para niños y que salen animales, todo el mundo cae en el sentido que les ponen un chaleco o tienen algún objeto humano. En cambio los tuyos son únicamente por la palabra, tienen su gran trascendencia, pero no tienen ningún objeto ni ninguna cosa que los caracterice en el mundo de los humanos. No. Eso, repite. Oblita en este momento pregunta, claro, que yo utilizo personajes animales que tienen rasgos humanos en cuanto a conversación, lenguaje, filosofía, pero jamás un objeto que los identifique como humanos, como que los humanice, como ropa sobre todo, ¿no? Como o algún objetito. Por acá en este aparece una gran cacerola, pero todo lo demás no. Y sí, es algo absolutamente a propósito. Es casi una postura ideológica y política que tengo desde chiquito. Siempre detesté a la gente que viste a los animales. De hecho, hay gente que le mete corbatas y chalecos y polainas y sombreros a un zorro, por ejemplo, y ha sido una temática constante, incluso en las conversaciones en mi casa. Digamos, en mi casa, mis dos padres escritores, mi hermana escritora, lectores todos, y el tema ese caía permanentemente arriba de la mesa. Cuando alguien hacía eso, de la misma manera que defendía cosas territoriales, me acuerdo que me molestaba mucho. Por ejemplo, en Argentina, en el norte, está el jaguar o jaguarete, que es como una especie de leopardo, por decirlo, ¿no? Pero la gente le dice tigre. Entonces pasaba muy habitualmente que le daban al ilustrador un cuento donde se nombraba al tigre y te venían con un tigre de Bengala, impresionante, que no tiene nada que hacer en la selva misionera de Argentina, o sea, ni en Brasil, ni en ninguno de esos lados, no va, salvo que pase un circo por ahí, no hay un tigre de Bengala, digamos, ¿no? Entonces son cosas que te marcan el tono de cómo es como el acento de una persona también, ¿no? Si acá decís, bueno, estoy hablando de un gallego, no es lo mismo que decir estoy hablando de un andaluz. Un animal es un animal, o sea, que ya transformarlo en esto de que hablen, de que filosofen y qué sé yo, ya es casi un permiso enorme, demasiado grande que uno se llega a dar. Vestirlos, y más en su ambiente natural que están viviendo en la selva, para mí es horrible. Y si anduvieran por la ciudad, está bien, andarían en pelota picada. O sea, para mí no hay que vestir a los bichos, no me gusta, ¿no? Había un libro, vos lo debés haber visto, de los 80, 70, de un matrimonio que hizo 2 o 3 libros, no me acuerdo el apellido, los dos firmaban con el mismo. Ella se llamaba Jill, la ilustradora, y se llamaba Los animales no se visten, puntos suspensivos. Y empezaba, por ejemplo, porque la serpiente andaría perdiendo la ropa por el camino, ¿no? Y se mostraba como, claro, la serpiente seguía camino y le iba quedando la camiseta, el pantalón, todo por ahí. Y era casi una toma de postura sobre la gente que viste a los animales, ¿no? El puercoespín agujerea la ropa permanentemente. Es una idea muy robable, muy envidiable. Y nadie se acuerda de ese libro, ¿ves? Mira, tengo expertos acá y no lo saben. No sé, ¿alguna curiosidad, pregunta o más? Dime. A mí me ha quedado, cuando explicabas de qué te habías inspirado, de cuando tú estabas con tu amigo Germán, ¿seguís siendo amigos? Bueno, hubo una cosa medio rara, que cuando llegó la dictadura del año 76, nos desparramamos todos por varios lados. Y Germán se fue con su familia a vivir a Alemania. Y se perdieron mucho. Y ahí hubo un distanciamiento muy difícil. Por ejemplo, yo sí seguí en contacto con la madre y con el padre, que de hecho ellos viven en Alicante ahora. Con él nos encontramos, pero no había más nada. ¿Habéis crecido en paralelo y que no...? Sí, y no hubo contacto durante todos esos años. Por eso digo, es como hasta los 11 años.
En un momento que yo tendría unos 27 años, viajé yo estuve estudiando un año y algo en Holanda, y aproveché y me fui a Alemania a visitarlo. Y francamente fue como ir a visitar a un absoluto desconocido, fue muy curioso el asunto, ¿no? Pero yo sí lo tenía muy fresco, yo iba a encontrarme con mi amigo, y fue... Y curioso, con su madre y con su padre sí continuó, sobre todo con su madre, era una gran contadora de historias, por ejemplo, era genial, porque era médica de un pueblo, doctor, la autoridad más o menos, en un pueblo, y claro, era una gran narradora así, verbal, y todo el mundo la adoraba, y contaba cada historia de cada uno de por ahí, que era muy divertido tenerla de vecina. ¿Porque él no tiene conocimiento de este libro? No. ¿De esta serie de... No. No. Miento, hubo una segunda vez que él fue a Buenos Aires, yo estaba en Buenos Aires, él fue de visita, y durante un día caminamos, y nos caminamos a Buenos Aires, que es grande, caminamos y durante todo el día. Él estaba con su mujer. Y la verdad me la pasé conversando con su mujer. O sea... El periodo acabó los 20 años, ¿no? Vale. No, porque no pinta bien. Después de esta gran filosofía tan maravillosa, no. Sí, Hay cosas que tienen su momento. Todo en su momento, sí. ¿Quién dijo, no sé, hace poco, lo comenté con vos el otro día, que alguien había dicho que nunca vuelva a los lugares donde fuiste feliz? Es fuerte, pero a veces pasa, que uno se quedó con un lugar magnífico, maravilloso, y cuando va te encontrás con otro planeta, o sea, y bueno, sí, en este caso pasó algo, pero estaba igualito. Sí, es cierto. Sí. Bueno, Eso sí. nos quedamos por aquí un rato, si queréis. Nos quedamos un poquito por acá. Hablar más en corta distancia, pero con distancia de seguridad, pero más corta. Y yo igual, antes de despedirme de aquí, puedo enseñar el patio maravilloso y la maravilla de Casanita. Una vuelta en el móvil. A los que están viendo desde aquí. Mirad, porque no sé si todos tendríais que conocer Casanita. Tú, Gustavo, podéis hablar, ¿eh? Aquí estamos. Todos conocéis Casanita, pero para los que no la... ¿Cómo? Estoy desorientada. ¿Cómo hago para enseñar el patio? Bueno, esto es Casanita. Es un jardín del Edén. ¿Veis? Solo un trocito, así os quedan las ganas de volver, porque luego tenéis que entrar a las mesas de libros. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y hasta la próxima o hasta mañana. ¿Alguien sabe apagar esto? Gracias. Ese final me gustó mucho.